Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos volvamos a encontrar en este curso de acompañamiento existencial. Ahora estamos entrando al tercer módulo que hemos llamado Conociendo al sufrimiento. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a indagar sobre las principales variables que es importante que quienes acompañamos a otros y quienes desean acompañar de una manera cercana, cálida y empática a otro, conozcan. Tomando un poquito para ir siguiendo el hilo, no me gustaría sino iniciar con un recuento breve de lo que hemos venido haciendo. En el primer módulo hablábamos de qué es acompañar. Nos adentrábamos un poco en este verbo transitivo que a su vez nos llevaba a captar, a tomar conciencia de que somos semejantes, que todos buscamos cuidado, que todos buscamos afecto y que de alguna manera eso repercute e implica que nos preguntemos cómo me aproximo al otro, cómo me veo a mí mismo, cómo enfrento mis propios dilemas existenciales, cómo enfrento mi propio sufrimiento y sobre todo cómo me aproximo al sufrimiento del otro, cómo lo evalúo, cómo lo valoro, es decir, lo minimizo, lo maximizo, me da mucho miedo. Sí, también implica reconocernos a nosotros, para qué acompañamos y cómo acompañamos. Luego habíamos hecho este, digamos que intermódulo entre módulos, que era básicamente una aclaración para que ustedes sepan cuál es la visión con la cual hemos desarrollado este programa de acompañamiento existencial, en donde desarrollamos las nociones de Víctor Frank con respecto al acompañamiento, que básicamente me gustaría solo resumir y recordarles las dos claves más importantes. La primera tiene que ver con la antropología filosófica, es decir, cómo concebimos a una persona, pues de esta postura de cómo concibo yo a una persona, lo más probable es que se matice todo mi acompañamiento. Esa postura antropológica la habíamos planteado desde el análisis existencial de Víctor Frank como entendiendo que la persona es indivisible, es unidad, totalidad, no necesita sumarse ni restarse y es una persona singular, única e irrepetible que tiene una multidimensionalidad que especialmente en el sufrimiento tiene que ser bien entendida, porque cuando sufrimos, sufrimos como somos, es decir, también sufrimos multidimensionalmente. Nos duele el cuerpo, nos duele el alma, nos duele la psique, nos duele la mente, nos duele todo lo que somos. Incluso nos duele esta expresión justamente de lo noético, de lo espiritual, nos duelen las preguntas existenciales. Así que el sufrimiento engloba la multidimensionalidad humana. Esa como la primera clave. Y la segunda clave es que esta parte noética o espiritual que Viktor Frank llama la específicamente humana, que es la dimensión que de alguna manera orienta o ensarta o hilvana a las demás, a la biopsicosocial, que en donde flamea la libertad y la capacidad de respuesta humana, pues allí se dan también las preguntas existenciales más potentes, porque hay una incesante búsqueda de sentido, incesante búsqueda de una comprensión de para qué, por qué, cómo, a dónde va esta existencia. Allí es donde se tejen las preguntas existenciales más profundas, así que se pueden imaginar que en esa zona noética, en esa zona de lo espiritual, se teje la gran pregunta de cuando estamos en medio del sufrimiento, ¿qué hacemos de por qué a mí? ¿Qué hago yo con esto? ¿Cómo me levanto de estos escombros? Así que con estas rápidas pinceladas, entramos luego directamente a lo que es la ética del acompañamiento, que yo creo que es una base fundamental para entrar a esta zona brumosa del sufrimiento humano sin ética del cuidado y sin captar que el otro es una persona única, irrepetible y que al estar sufriendo es tremendamente vulnerable y por lo tanto tenemos que entrar
con la reverencia absoluta de que estamos entrando en un terreno, en un escenario vincular en donde tenemos que cuidar al otro. Con todos estos conceptos, conozcamos el sufrimiento. Así que bueno, entremos con esta frase de Viktor Frankl que creo que alumbra muchísimo el escenario del sufrimiento. Él decía, yo quisiera ser médico de almas no para un mecanismo psíquico corrompido, ni para un aparato psíquico en ruinas, ni para una máquina deshecha, sino solo para lo humano en el enfermo que se halla detrás de todo ello y para lo espiritual del hombre, que está por encima de todo ello. Si ustedes chequean y profundizan en esta cita, evidentemente salta a la vista su antropología. Es decir, más allá de lo biopsicosocial, más allá de una disminución, de un dolor, de una enfermedad, de un sufrimiento, siempre hay una persona capaz de tomar una postura frente a ese sufrimiento. Entonces, no nos acerquemos a las personas que sufren como estás en deficiencia, qué pena me das, mira qué malo llevas, o esto que estás sobredimensionando o estás victimizándote. No nos acercamos al problema, nos acercamos a la persona que está detrás del problema. Y si lo orientamos desde esa perspectiva, la frase del sabio Hillel queda muy bien. Pensemos en este momento en las personas que sufren, que están cerca nuestro o que nosotros estamos acompañando ahora mismo, ¿no? Y esta pregunta, con base en lo que acabamos de ver en la frase de Víctor Frank, creo que resulta muy potente. Si no lo haces tú, ¿quién lo hará? Si no lo haces ahora, ¿cuándo lo harás? Cuidar a otro cuando está sufriendo implica responder estas dos preguntas. Implica, por lo tanto, asumir la corresponsabilidad de que si hay alguien que sufre a mi lado, de alguna manera es mi responsabilidad responder a eso. Y cómo y cuándo lo haga va a depender de mi sensibilidad con respecto a ese cuidado. Y para esa sensibilidad vamos a explorar un poquito el sufrimiento. Esta lámina nos lleva a pensar en la tonalidad del sufrimiento. Para que se entienda, la tonalidad sería algo así como esa atmósfera emocional que está alrededor de una persona cuando sufre, ¿sí? Y fíjense en que la tonalidad del sufrimiento puede tener tonos muy fuertes, muy intensos, y hay que aprender a conocerlos, a comprenderlos y sobre todo a no asustarnos frente a esto porque es muy humano. El primer escalón que me gustaría reflexionar con ustedes es ese dolor redondo, ese dolor en donde no hay escapatoria, así como que estuviésemos totalmente y completamente sumidos en el dolor. Una primera sensación de no voy a poder con esto. Esa sensación de impotencia, de no poder cambiar nada, de no poder hacer nada y sobre todo que nos da una tremenda frustración. Otro escalón, otra bruma que nos puede envolver es el dolor psíquico a no salir. Esto es muy normal, muy humano, cuando estamos en ese terremoto existencial en donde nos sentimos desolados, donde estamos en medio de las ruinas. Evidentemente, psíquicamente hay una amenaza a nuestra paz interior y hay una exigencia muy alta a adaptarnos a eso, a trascender a eso y sobre todo a responder de alguna manera. Y eso sí que puede traer un dolor psíquico y un miedo muy grande de, ¿y si no puedo? ¿Y si me quedo encerrado en este sentimiento? También hay un dolor psíquico que es el miedo que llega incluso a la identidad, es decir, miedo a no ser más quien soy, miedo a perderlo todo, a perder mi historia, a perder mi deseo de vivir, a perder absolutamente todo. Es en este momento en donde el dolor, el sufrimiento está desafiando todos nuestros recursos a tal nivel y la amenaza está siendo tan fuerte que muchas personas sienten que ya no vale la pena vivir. No porque no quieran su vida, sino porque es tan insoportable el dolor que lo que quieren es eliminar eso. Es decir,
ese momento tan duro, tan desolador, tan desesperanzador y que les rebasa completamente. Este es un momento en el que los que acompañamos tenemos que estar muy alertas porque es un momento muy crudo, muy duro y además en donde el que acompaña tiene que estar muy sólido en el acompañamiento. Pero fíjense en que, como se dice coloquialmente, cuando hemos tocado fondo, generalmente algo ocurre en el espíritu humano. Hay una voz, una pregunta, una esperanza, un movimiento interno que nos dice, yo no puedo vivir así, tengo que salir de esto. Ahí es cuando las personas empezamos a buscar una salida, una posibilidad. ¿Por qué? Porque esta palabra posibilidad nos está diciendo que somos libres y que somos responsables, por lo tanto, de asumir una actitud frente a eso. Cuando tenemos un dolor intenso, por ejemplo, que nos lleva al yo, que no podemos transferir, no podemos delegar, si tenemos un dolor de muela, el yo está absolutamente concentrado, ¿no es cierto? No podemos hacer nada, alguien nos puede dar la mano, nos puede acariciar el pelo, pero el dolor lo estamos viviendo nosotros. Pero llega un momento en que el dolor es tan intenso que decimos, por favor, que me lleven a un médico, lo que sea, vivo lo que sea con tal de que se me vaya este dolor. Ese impulso del sí a la vida, de ese corolario biológico que tenemos como un instinto de supervivencia, pues hay una atracción existencial a la vida de una manera increíble, ¿no? Y esa atracción existencial es la que de alguna manera nos dice, levántate, trata de distanciarte de este momento terrible, desolador que estás viviendo, encuentra las posibilidades, trata de buscar un matiz diferente para que no te hundas. Es en ese momento en donde la persona empieza a sentir, como les digo, ese llamado existencial y ese llamado existencial que a veces viene de mano de los valores, como por ejemplo nos dice la logoterapia, de los valores de creación, como una obra, una tarea, un quehacer que nos ilusiona, ya sea por medio de los valores de experiencia, es decir, esas cosas que recibimos, ese paisaje maravilloso, ese paseo por la playa que nos llena, esa noche estrellada que nos emociona, esa risa de nuestro nieto, de nuestros hijos o de alguien que amamos, que de alguna manera nos enternece tanto que nos da ganas de vivir otra vez, o esos valores de actitud que surgen cuando el coraje, la valentía, el deseo de incluso volver a rehacer la vida, hace que muchísimas personas trasciendan sus miedos, trasciendan sus límites y digan, voy a hacer de este momento una maestría, voy a hacer de esto un aprendizaje potente o voy a hacer de esto una posibilidad de servir a otros. Todas estas trascendencias, todas estas maneras de ir más allá de la condición que nos llevó o del factor desencadenante del sufrimiento, pues ya rayan en lo que nosotros en logoterapia llamamos un sufrimiento que empieza a tener sentido. No les tengo que decir que cuando las personas trascienden sus dolores, lo que ocurre con el sufrimiento es que se desvanece. ¿Qué hacemos los acompañantes? Pues básicamente en todo este trayecto del dolor redondo a no poder, del dolor psíquico a no salir, de incluso la crudeza mayor de no poder llegar a vislumbrar quién puedo ser, apuntar, siempre apuntar a las fortalezas, siempre apuntar a la libertad de la persona y siempre apuntar con esperanza a la confianza total de que todos tenemos la capacidad y la habilidad de encontrar un sentido. Conociendo también un poquito el sufrimiento, eh, en esta escuela también nosotros distinguimos, y les comparto, distinguimos entre lo que es el sufrimiento evitable y el sufrimiento inevitable. Si ustedes chequean esta lámina, se darán cuenta que el punto que eleva la flecha hacia arriba o hacia abajo es el miedo. Esta maravillosa
reacción y respuesta eh, biopsicosocial que todos tenemos y que es una autoprotección y que también tiene un mensaje de sí a la vida porque nos protege a favor de la vida. La pregunta es, ¿qué pasa con el miedo psíquico, no es cierto? Les voy a contar un cuento porque creo que esto retrata muy bien lo que estoy queriendo decir aquí. Fíjense, cuenta la historia que una persona encontró un gatito muy pequeño con sus ojitos grandes y se la llevó a casa. Con el tiempo se dio cuenta que era un tigre y cuando ya no tuvo con qué darle de comer, pues ese tigre se despertó una mañana y le vio a esta persona como su alimento. Pues el miedo es más o menos así. A veces lo vamos creando, lo vamos alimentando y a veces el miedo llega a tal punto que nos empieza a generar unas defensas inadecuadas que van a hacer la diferencia con el sufrimiento evitable. Es decir, nosotros por medio de esas defensas inadecuadas vamos a poner gasolina a nuestro sufrimiento. Es decir, vamos a colocar más ingredientes en el sufrimiento, además del factor que desencadenó cualquier situación. Pongo ejemplos, por ejemplo, la victimización. Hay personas que empiezan a victimizarse, es decir, como a asumir una actitud absolutamente resignada, donde ya no voy a hacer nada, mi vida es un desastre. Empiezan además a hilvanar todo un desastre alrededor. Y entonces su espíritu, su tensión, nosotros les llamamos una tensión noogénica, es decir, esta llamada por la vida, esta llamada a encontrar un sentido empieza a disminuir y empieza a caer en en este lodo, en este lodazal de pensamientos victimizados. Esto los que acompañamos tenemos que aprender a identificar porque estaría sumando, estaría en vez de afrontar, sería un factor negativo para afrontar el sufrimiento. Lo otro, por ejemplo, un ejemplo de una defensa inadecuada también es cuando nuestro pensamiento genera ideas catastróficas. Por ejemplo, entramos en el error del adivino, en el sesgo de la adivinanza, que nos va a ir pésimo todo, que a partir de ahora nuestra vida no va a funcionar, después de esto nunca voy a ser feliz. Es decir, todas son ideas catastróficas y lo que estamos haciendo es provocar algo así como una profecía autocumplida, o sea, nos estamos colocando en esa postura de me creo tanto y dibujo tanto en mi cabeza una catástrofe que empiezo a actuar sin buscar sino la catástrofe y entonces mi comportamiento se orienta hacia allá. Otra defensa inadecuada, que fíjense en que es un poco, es que los seres humanos somos muy creativos a la hora de tener defensas inadecuadas, ¿no? A veces también el miedo nos lleva a una serie de expresiones de huida, a una serie de expresiones incluso de ataque, por ejemplo, y las huidas en los seres humanos pueden ser muy creativas, por ejemplo, el alcohol, las adicciones, a veces el ataque, es decir, el ataque a la vida viene por autolesiones, es decir, la persona también en las adicciones se autolesiona, pero deja de comer, deja de dormir, incluso autolesión psicológica, es decir, las defensas inadecuadas a veces generan un auto boicot muy grande interno, tú no sirves para nada, no vas a poder salir de esto, no te merecías esto, el concepto de injusticia empieza a ser muy grande y empieza esta voz autocompasiva, lastimera de por qué a mí, y evidentemente sin respuesta. Así que las personas se pueden sumir en este montón de defensas inadecuadas, haciendo que el sufrimiento crezca, poniendo gasolina. Esto es lo que nosotros conocemos como el sufrimiento evitable y es donde los que acompañamos tenemos que trabajar. En otras palabras, tenemos que identificar cuánto miedo tiene la persona a la situación nueva que este terremoto existencial, que este tremendo sufrimiento le está haciendo afrontar
chequear ese miedo, cómo maneja ese miedo para poder identificar si está creando defensas inadecuadas o si por el contrario puede confiar en la vida, puede tener un sistema de confianza en el sí a pesar de todo y por medio de sus valores o por medio del amor, por medio del amor a la vida, por medio del amor a algo que le encanta hacer o por medio del amor a alguien muy especial que le da sentido a su vida, puede trascender incluso este sufrimiento, por más crudo y duro que sea. Esto se ve muy claramente cuando lo miramos, por ejemplo, en la muerte de alguien, ¿no? Fíjense en que en esa lámina la tristeza no es un problema, es el miedo el problema. Es porque la tristeza en sí misma no es una emoción que pueda ser dañina. La tristeza habla de algo valioso. Por ejemplo, si hemos perdido a alguien, pues lo lógico, lo humano, lo normal es que sintamos tristeza por su ausencia. Pero eso no significa que no sean capaces de trascender el sufrimiento que provoca esa pérdida. Muchas lo han hecho, por ejemplo, ayudando a otros o ayudando a otras personas que están pasando por una pérdida también. Otras personas han logrado captar que honrar la vida de una persona que se ha ido es una manera, una manera de honrar esa presencia en tu vida, no es volverlo tu verdugo o volver que sea el veneno de tu mente y que de alguna manera también te mate en vida, sino que se dan cuenta que para honrar la vida del otro hay que honrar la vida propia. Y eso es una tremenda trascendencia, ¿sí? Se dan cuenta, el miedo de afrontar la muerte ha bajado y lo que ha pasado es que la tristeza se ha aceptado y se ha trascendido esa tristeza y ese sufrimiento, se ha trascendido dándole un sentido. La tristeza seguirá, pero se ha trascendido el sufrimiento. Hay muchísimos ejemplos de personas que han trascendido sus condicionamientos y sus enormes sufrimientos biopsicosociales. Yo les invito a que lo vean y seguramente ustedes también conocen y seguramente muchos de ustedes lo habrán vivido. Este tema de trascender el sufrimiento es un tema absolutamente humano y que de alguna manera nos orienta a ese sí a la vida a pesar de todo y también es una brújula para quienes acompañamos a otros. Es decir, tener confianza de que las personas vamos a ir a por ese sentido. También hay que identificar en el sufrimiento, hay que saber que muchas personas tienen una visión de túnel. Es importante identificar esto porque la visión de túnel, como su nombre lo indica, es una constricción de la visión de la persona en cuanto a las posibilidades que tiene. Es importante identificarlo porque está rodeado de frases muy fuertes como yo no puedo, yo no quiero ya, ya no tengo ningún recurso, ya no tengo con qué afrontar y a veces incluso ya ni siquiera siento que soy el mismo, ya no quiero. Esta visión de túnel es peligrosa porque ya se puede imaginar que a veces puede generar ideación suicida o puede generar un sentimiento muy profundo de frustración y de incompetencia personal. Así que hay que conocer y por eso hay que evaluarla, hay que aprender que hay que identificar si la persona tiene esa visión de túnel. ¿Qué hacemos con una visión de túnel? Ya vamos a ver dentro de unos minutos. Antes de eso, sí que me gustaría que también conozcamos algunos aspectos que son importantes de resaltar. Cuando se sufre, todo es único y por lo tanto es incomparable. El que acompaña no puede estar comparando con otras personas. Mira, yo acompañé a otra persona que vivió esto y salió antes, o mira a tu hermano que fácil lo lleva. El sufrimiento es único, es absolutamente singular como la persona que sufre, así que no vale ninguna comparación. Es completo y es multidimensional. Eso quiere decir que si la persona lo está manifestando por la vía física, hay que respetar
que puede ser que le empiece un dolor de cabeza, que puede ser que este sufrimiento empiece a expresarse por su cuerpo, por su vida social y empiece a aislarse. Es decir, hay que saber que el sufrimiento también atraviesa toda la persona, así que no podemos pretender que la persona siga físicamente intacta, socialmente intacta, cuando su vida psíquica está desplomándose. Hay que aprender a aceptar que el sufrimiento es multidimensional. También es inconmensurable. No podemos estar midiendo un sufrimiento. Es multicausal. A veces sufrimos por eh, un evento que ha desencadenado, pero que se junta con otras, incluso con heridas antiguas, a veces con experiencias que ya, aunque son obsoletas, todavía siguen actuales en nuestra vida. Y entonces puede volverse un sufrimiento multicausal. Es irremediablemente existencial. Esto quiere decir que vamos a tener que afrontarlo irremediablemente, vamos a tener que ponernos cara a cara frente a la situación y como ustedes se pueden imaginar, esto a veces nos causa mucho miedo a los seres humanos y evidentemente puede que tenga o no tenga sentido y eso también tenemos que explorar. Tenemos que explorar hasta qué intensidad la persona lo percibe como un suceso tremendamente negativo. Fíjese, en todos lo vamos a percibir al sufrimiento como algo negativo, porque son experiencias que nos generan un intenso dolor emocional y que además nos pronostican en el momento que estamos sufriendo una alta probabilidad de que no vamos a salir de ahí. Es decir, atenta contra nuestra paz psicológica y por lo tanto en esta zona conocida, en esto que llamamos nuestra zona de confort. Es decir, nos abre un mundo desconocido y claro que nos asusta y claro que lo vamos a percibir como negativo. Pero es importante que cuando acompañemos a alguien, chequeemos en qué intensidad lo percibe como negativo. Porque, por ejemplo, hay personas que de alguna manera sienten que lo negativo no es lo que ha pasado, sino que lo negativo es que no tienen control sobre eso. Por ejemplo, identificar esto, porque la falta de control, es decir, cuando ya no puedo hacer nada, cuando ha muerto alguien, cuando me han dado un diagnóstico, cuando he vivido un terremoto existencial y he perdido mi prestigio, mi vida como la conocía, etcétera, pues el dilema de la seguridad empieza a palpitar en el ser humano. Y la percepción de falta de control incrementa muchísimo el sufrimiento. Así que claro que tenemos que chequear si cuando una persona capta el sufrimiento como negativo, también lo capta desde la falta de control y tiene una vivencia de búsqueda de control. Pues cuando la persona quiere controlar algo que es incontrolable, se puede imaginar que se genera eso que decíamos, que son unas defensas inadecuadas y que los seres humanos vamos como poniendo gasolina, es decir, incendiando más al sufrimiento. Tenemos que siempre estar atentos a las imaginaciones, a las fantasías catastróficas que tiene la persona, porque allí podemos medir cuánto efecto negativo en la vida cotidiana tiene y sobre todo cuánto efecto negativo tiene en su autoestima, en su autovaloración y sobre todo en su autocompetencia. O sea, ¿puedo o no puedo? ¿Me será posible protegerme, prepararme o defenderme? ¿Qué podemos hacer? Bueno, primero, valoremos que el sufrimiento es algo humano, pero que hay que chequear cuál es su cualidad. Les comento y les comparto esta lámina para que les pueda ser de utilidad. Son 4 pasos en el acompañamiento: acoger, focalizar, valorar y actuar. ¿Qué acogemos? Pues acogemos el sufrimiento del otro. Les recuerdo todo y no voy a redundar, de la ética del cuidado, respetamos la singularidad del sufrimiento, no comparamos, resaltamos la importancia del encuentro, de la conexión, de la autenticidad, de la congruencia, de esta comunicación clara, honesta, de te quiero cuidar, no vengo a dominarte, no vengo a hacerte dependiente de mí, vengo porque
afectivamente, compasivamente, me conmueve tu situación y quiero estar contigo. Acompañar también desde el punto de vista de la acogida es crear ese escenario de nosotros en donde yo aporto lo que puedo y creamos algo nuevo, algo común, algo que no hubieses podido crear sin mi presencia y algo que yo tampoco hubiese aprendido sin la tuya. Como segundo paso, vamos a tener que focalizar el acompañamiento y comprender los sentimientos de la persona, comprender su intensidad. ¿Por qué? Porque esto nos permite saber cómo acompañar, ¿sí? Nos permite saber también y predecir los mecanismos que de pronto inadecuados de defensa vayan a poner más gasolina al sufrimiento. Buscar las posibilidades de que la persona se cuide y que cuide a su entorno. Como les decía, señalar las fortalezas, pero no solo las fortalezas personales, sino también las fortalezas de esas otras posibilidades que tiene. Es decir, estás sufriendo, te la estás pasando mal, vamos a mirar otras posibilidades de afrontar este sufrimiento y veamos las fortalezas de esas otras posibilidades. Tenemos que observar los que acompañamos cómo está interfiriendo ese sufrimiento en la vida cotidiana de una persona y tratar de ofrecerle alternativas para que regrese a su vida cotidiana. Por ahí un deporte, por ahí vamos a volver a tus disfrutes, aunque en este momento no quieras, vuelve a tus amigos, llama a esa gente que de alguna manera te quiere, te acoge. Identificamos también que es necesario identificar cuánta es la intensidad del sufrimiento, cuál es la duración de los pensamientos catastróficos, la frecuencia de los pensamientos de túnel o la visión de túnel, si está comparando con experiencias previas en donde no pudo, donde se sintió incompetente. También tenemos que valorar qué sistemas de protección tiene la persona, ¿no? ¿Qué le pasa en su propia identidad? Porque tenemos que ir muy despacio al ritmo del otro, porque hay veces que el sufrimiento ha forzado la capacidad y la habilidad de una persona más allá de lo que puede, más allá de lo que ella valora que puede tolerar. En ese momento nosotros tenemos que ir muy despacio. Por eso hay que valorar tanto la cualidad del sufrimiento, la intensidad del sentimiento de impotencia y descontrol, hay que valorar cómo mira la persona, cómo se autopercibe en cuanto a sus recursos, si tiene o no tiene motivos para seguir en la vida luchando, reconocer sus valores, reconocer sus creencias, mirar cuán sólidas son y como les dije, no olvidar los valores de experiencia, de creación y de actitud que a veces son potentes pistas de sentido en la vida de una persona. Por último, todo esto que hemos valorado es para actuar, es para acompañar ya desde esas pistas de solución que hemos visto, pero también mirar si después de esa valoración hemos dicho, no, la persona es muy vulnerable psicológicamente, no tiene un contexto social que le apoye, está muy aislada, esa visión de túnel cada vez se hace más fuerte, la victimización y cada vez es más fuerte, está huyendo por el alcohol demasiado, no puede parar, su vida cotidiana ya no es funcional, pues es el momento en el que todo acompañante tiene que decirle a la persona, hey, vamos a mirar si necesitas un tratamiento psiquiátrico, psicoterapéutico, convencional, porque llegado el momento en el que el sufrimiento pasa esa línea del mecanismo inadecuado, se vuelve un sufrimiento evitable, pero en niveles muy extremos, la visión de túnel es muy fuerte, pues entonces habrá que remitirle a un profesional. Miren, les doy esta técnica porque les puede servir mucho en el acompañar. Es la técnica de detente para un momento, ofrécete tu tiempo y mira y observa tu sufrimiento. Revisa tus pensamientos alrededor de tu sufrimiento. ¿Qué ves en tus pensamientos? ¿Ves pensamientos catastróficos? ¿Ves pensamientos que te sirven de algo o ves pensamientos que más bien son gasolina para tu sufrimiento? ¿Qué piensas sobre lo que tú mismo piensas? Es decir, ¿qué reflexionas sobre lo que hace tu pensamiento? ¿Qué sientes cuando miras lo que está haciendo tu mente? Esto ayuda muchísimo a que la persona, sin juzgar,
acepte y descubra que de pronto esos pensamientos catastróficos, esos pensamientos de no puedo, están convirtiéndose en ese tigre que le va a comer. Muchas personas, cuando revisan y observan sus pensamientos, se dan cuenta de que lo que están haciendo es poner gasolina a su sufrimiento. Después pedirle que mire lo que le resulta valioso, lo que disfruta, para que se enchufe, para que vaya hacia esos disfrutes de la vida, aunque no sienta la energía. Porque los disfrutes de la vida, los hobbies, el campo, la belleza, todo aquello que nos resulta placentero también a nivel físico, pues es un enchufe a la vida, es un enchufe a sentir otra vez esa energía de que la vida vale la pena. Después pedirle que una vez que ha identificado y que ha mirado todo esto, pues lo haga. Y que cuando lo haga, aunque sean pequeños momentitos en donde logre enchufarse con el disfrute, donde logre conectar con algo valioso, con algo que le hace sentir, creo que estoy saliendo, creo que dentro de este terrible desierto de dolor estoy encontrando un oasis, aunque sean pequeñitos momentos, que siempre sienta gratitud por esos momentos. El sentimiento de gratitud, aunque sea de los pequeños momentitos, genera una sensación de logro que es muy importante para que una persona sienta que está pudiendo con el dolor. Y por último, solo decirles que a veces cuando acompañamos no es necesario hablar, a veces es necesario ayudar físicamente, es decir, eh, aquello que la persona tiene que hacer, nosotros ayudarle a cocinar, a veces solo pragmáticamente estar ahí, a veces el servicio físico, que ya no es ayudarle a hacer, sino hacer nosotros por ella, ¿sí? Es decir, vamos, yo te voy a hacer compras ahora, te voy a arreglar la casa, voy a ir por tus hijos, voy a cuidar a tus hijos, o voy a hacer un servicio de ir a hacer algún trámite en el banco. Es decir, a veces es necesario pragmáticamente acompañar, dar y compartir, a veces llevarle algo de comer, a veces llevarle un libro, compartir música, compartir algo que ustedes como personas que acompañan dicen creo que le va a dar alegría. Ayudarle, como ya les dije, verbalmente a que se exprese, que no tenga miedo de expresarse. Ser un buen espejo verbal. Eso quiere decir tener la empatía suficiente de decirle a la persona, yo te entiendo, yo comprendo, yo no te juzgo, yo no vengo aquí a condenarte si estás haciéndolo bien o estás haciéndolo mal. Tú puedes hablar conmigo. Todo esto porque con todo esto confirmamos y valoramos positivamente al otro, incluso cuando está afrontando algo difícil. Hacerlo lo mejor que pueda con lo que tengo, con lo que soy capaz y sobre todo con toda honestidad, congruencia y por tanto bajo el paraguas de la ética del cuidado, que tiene un paraguas mucho más grande, que es la inteligencia de la compasión y sobre todo la inteligencia del afecto y del amor. Así que esto son pinceladas sobre el sufrimiento, espero que les sirvan. Nos vamos a encontrar en el próximo y última entrega, último módulo, en algunas recomendaciones ya muy concretas de qué podemos hacer cuando acompañamos al que sufre. A pesar de que hoy lo hemos hecho, pero vamos a concretizarlo aún más. Espero que les sirva este módulo y que nos veamos en el próximo módulo también. Así que les agradezco muchísimo su atención y que tengan un buen día, una buena semana y que su vida siempre esté muy consciente de que nuestra vulnerabilidad no es un defecto, no es una debilidad. Nuestra vulnerabilidad es un llamado a cuidar de otros, a no ser insensibles ante el dolor ajeno y a también sentirnos dignos en el momento que nos toque a nosotros de ser cuidados. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.